Trata sobre políticas de frontera. Creo que este es como el tema que articula lo que hemos ido conversando a través de este par de días. Vamos a tener como expositora principal a Socorro Ramírez. Ella es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Sorbona de París, diplomada de Estudios Avanzados en Relaciones Internacionales y máster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. Tiene mucha experiencia en el tema de frontera y de políticas públicas, en tiene varios de sus cargos, etcétera, pero tal vez puedo recalcar el hecho de que ha sido asesora del miembro de la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizas colombo-venezolana y embajadora de la misión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que le da una vasta experiencia para que lo que ella nos comparte ahora pues sea un aporte en todo este seminario. Bienvenida, Socorro. Muchas gracias, celebro mucho estar aquí, agradezco mucho la invitación. Me toca empezar a aplicar unas técnicas cariocas y ticas para cumplir la tarea de despertarlos a ustedes. Ya he tenido profesores para enseñarme técnicas a despertarlos, entonces procedo. En este evento, todos los expositores anteriores han coincidido en que más que acabarse las fronteras, se están redefiniendo. Lo que yo quiero mostrarles en la ponencia es que esa redefinición de las fronteras, más que como resultado de un esfuerzo de dinámicas internas de las zonas fronterizas, o como resultado, o más que como resultado de políticas fronterizas ejecutadas por los gobiernos centrales, o más que como resultado de la integración subregional o regional, estamos asistiendo a un acelerado incremento de flujos y redes transnacionales que están redefiniendo las fronteras y que están enfrentando al Estado-Nación a nuevas lógicas y a nuevas definiciones de territorio, de el sentido de redes desterritorializadas, de los espacios nacionales. Es decir, que hasta ahora no son las políticas fronterizas las que están ayudando a redefinir las fronteras, sino que más bien esas políticas deberían hacerle frente a los fenómenos que están redefiniéndolas, pero resulta que la formulación de políticas fronterizas se enfrenta con tres desfases de los que yo quiero hablar en la tarde de hoy. El primer desfase es entre las visiones y pretensiones de lo local y de lo nacional. El segundo desfase es entre lo nacional y lo binacional. Y el tercer desfase es entre unas definiciones sobre políticas fronterizas en los espacios de integración que no se corresponden con las realidades concretas y que no logran impactar esta redefinición que está ocurriendo en las fronteras. Yo voy a referirme entonces a esos tres desfases y voy a ir ejemplificando mi discusión con los casos colombo-venezolano, colombo-ecuatoriano y con la comunidad andina. Entremos pues al primer desfase entre lo local y lo nacional. Aunque cualquier política fronteriza, de no hacerse de manera concertada entre esos dos niveles,
tiene muy pocas posibilidades de éxito. Sin embargo, siguen predominando, a pesar incluso de los procesos de descentralización que han vivido estos países, sigue predominando un desencuentro que empieza en la concepción misma de las fronteras. Ya algunos de los expositores anteriores se han referido a cómo pervive en las políticas gubernamentales aún hoy en día el reducir las fronteras a la línea limítrofe y en seguir considerando que esa línea es impenetrable, que porque hay unos mojones y porque hay unos acuerdos es impenetrable. Y resulta que en las fronteras ese límite es reducido a una raya invisible, porosa, que más bien hay necesidad de cruzar a diario, porque hay que ir al otro lado a buscar el mejor servicio, el bien que está más barato, hay que ir a buscar el hospital mejor, o hay que visitar la familia, hay que ir a gestionar los negocios, hay que ir a cumplir incluso ritos tradicionales, o también hay que emigrar o huir. Es decir, para los fronterizos esa idea es opuesta a la que sigue predominando cuando los gobiernos hablan de frontera. De hecho, los lazos comunitarios, los lazos étnicos, culturales, familiares, económicos, son más fuertes entre las poblaciones de cada lado de la frontera que las que esas poblaciones mantienen con sus capitales nacionales o las que mantienen con otras regiones de sus propios países. De hecho, se parecen mucho más porque antes del límite o constituían una misma etnia o eran una misma población. Ahora bien, cuando los estados hablan de políticas fronterizas, aún hoy en día es frecuente encontrar que en realidad se están refiriendo a estrategias de defensa del territorio, de la soberanía, de la seguridad, de los intereses nacionales, del orden público. En cambio, esa perspectiva desde las zonas fronterizas es vista como una incapacidad del centro político de reconocer la particularidad de cada ámbito fronterizo. Y más bien los fronterizos tratan de usar esa particularidad para poder generar procesos negociadores con los centros nacionales. Las fronteras han ido logrando tener visibilidad, pero es una visibilidad más bien negativa. De hecho, cuando se refieren a ella, la mayor parte de las veces los gobiernos solo la reducen a zonas de informalidad, de ilegalidad, de inseguridad, de violencia. Y en ese sentido, el desfase, por ejemplo, sobre cómo entender y cómo tratar el tema del contrabando, sigue siendo una fuente de cortocircuito entre los gobiernos centrales y las autoridades y poblaciones fronterizas. Los gobiernos suelen incluir en la idea de contrabando todo el libre mercado recíproco y las interacciones informales. En cambio, en las comunidades locales se ve que esos son arreglos diarios basados en relaciones de proximidad, de contacto directo, y que simplemente lo que hacen es aprovechar mejores condiciones y sobre todo paliar la limitada capacidad estatal para poder mantener la población integrada al mercado nacional.
Esas políticas desde el centro suelen estar dirigidas a regular varios de esos procesos informales y a integrar a las poblaciones fronterizas al país, a la identidad nacional. Pero en las fronteras se percibe que cada vez que los estados intervienen, destruyen esas ventajas que en algunos casos son fuente de sobrevivencia y que acaban, anulan esa integración espontánea, cotidiana, ese contacto fluido, local. Incluso en una encuesta que aplicamos en el ámbito más avanzado, más, digamos, con mayor dinamismo, mayor infraestructura, mayor desarrollo relativo de la frontera colombo-venezolana, preguntándole a líderes de organizaciones sociales y autoridades locales qué pensaban de la integración andina y cómo la percibían, la respuesta fue casi unánime. Nos eliminó las ventajas que teníamos como frontera. La libre movilidad del transporte, la libre movilidad, esos acuerdos de integración, nos quitaron la posibilidad de funciones que cumplía la frontera ligadas a las aduanas, al transbordo, a la protección nacional, y no dieron nada a cambio. No hubo un proceso de transformación de ese papel que deberían cumplir las fronteras en condiciones de un proceso de integración que levantaba sus límites y permitía la libre movilidad. Ahora bien, en muchas de estas apreciaciones del centro político y de la frontera hay exageraciones que conviene reubicar. Miremos primero las que atañen a los estados centrales. Seguir pensando a estas horas de la vida que las zonas fronterizas son ese umbral sagrado de la soberanía, cuando de hecho todas ellas son la barrera más porosa que tienen todas las naciones, y cuando todas esas zonas están muy débilmente articuladas al Estado y al mercado nacional, y es ahí más bien en las fronteras donde uno puede ver lo contrahecho que son los estados que se han venido construyendo. Y es ahí donde se ve lo precaria que es la identidad nacional. Por otra parte, pensar que las zonas fronterizas se delimitan exclusivamente por la raya, como la llaman las poblaciones en la frontera, por el límite, y no aceptar que las zonas fronterizas no tienen una determinación política, las determinan